Hola, bienvenidos a mi canal Mundo Manualidades Artesanía con Alma. Hoy vamos a empezar nuestros proyectos de productos elaborados con láser de diodo. Aprovechando que hace poco se estrenó la película de Mario Bros, vamos a hacer este lindo portallaves. Comenzaremos con algo sencillo que solo requiera cortes y pintura. Más adelante iremos incorporando otros materiales, así que empecemos. Materiales: una pieza de 35 por 21 centímetros de MDF de 3 milímetros, cola para madera o cola de carpintero, pintura acrílica o pintura en aerosol, barniz a base de agua o en aerosol, marcadores permanentes, 2 argollas, 25 centímetros de cadena de metal, 4 ganchos de metal pequeños. En esta ocasión yo preferí utilizar la que tiene forma de L. Además de esto, también las herramientas que siempre debemos tener para nuestro proyecto. Por ejemplo, los ganchos para comprimir las piezas a pegar, cúter y papel de lija para dar una buena terminación a los bordes, y pinzas necesarias cuando usamos argollas. Igual todos estos materiales se los dejo en la cajita de información. Para este portallaves me inspiré en 2 piezas que había visto en internet. La primera es esta lámpara con la forma de los bloques del videojuego, y la segunda fue este llavero que encontré en una página de archivos para impresoras 3D. Ya con esto comencé el diseño en Lightroom, que es el programa que yo uso. Solo estoy mostrando cómo hice el diseño, así que no se preocupen, en la cajita de descripción les dejo el link para que puedan descargar el archivo e ir directamente a la máquina de corte. Decidí hacer 3 capas para que se viera más bonito. También hice los orificios donde van a ir los ganchos para que me sirvan de guía a la hora de ponerlos y también para que sea más fácil el poder atornillarlos. Ese es un consejo que les doy. Algo que van a notar en mis archivos es que uso 3 colores. El negro en mi caso es para indicar al láser que eso será para corte. El azul lo uso para marcar, pero no para cortar. Me sirve para guías a la hora de pegar las piezas o también para dar relieve o diseño a la pieza. El verde es el relleno y sirve para grabar. También al trabajar en capas hay espacios que van a quedar vacíos y que yo en mi caso aprovecho para hacer cortes dentro de ellos y no perder ese material. Cuando vayamos a la parte de ensamblaje podrán ver mejor a lo que me estoy refiriendo. Luego me cercioro de que todas las piezas encajen y ya después es cuestión de colocar las piezas de manera que se pueda aprovechar todo el espacio y ver cuánto tiempo tardará el láser en terminar el trabajo. En mi caso yo tengo una Dovestack A5 Pro de 5.5 watts. ¿Recuerdan lo que hablamos en el primer video sobre la potencia de salida del láser? Bueno, la mía es de las más pequeñas. Yo creo que fue de las primeras que salieron en el mercado con la capacidad de cortar. El tiempo que se lleva mi máquina en terminar el trabajo es de 53 minutos. Este tiempo va a variar según el láser que ustedes tengan, por lo que un láser de mayor potencia hará el trabajo en un menor tiempo. Los parámetros que yo uso para corte en mi caso es de 500 de velocidad, 90% de potencia y unas 7 pasadas para que haga el corte perfecto. Para las guías, lo que yo marqué en azul es velocidad 800, 90% de potencia y una sola pasada, porque recuerden que solamente queremos que nos sirva de guía, que haga el surco pero que no corte. Para los grabados, en mi caso, yo utilizo velocidad 3000, 70% de potencia y una sola pasada. Repito, estos son los parámetros que uso para la potencia de mi láser y el MDF que estoy usando.
ya que si cambio de proveedor, estos parámetros pueden cambiar. Bueno, estas son las piezas ya cortadas. Aquí es donde ustedes deberían poner su logo con el teléfono de contacto o sus redes. Esta es la parte que va arriba. Esto se ensambla aquí. Yo utilizo estas bandejas en las que empacan la carne y las verduras en los supermercados. Me gusta reciclarlas para guardar las piezas que corto. Aquí les muestro dónde va cada pieza y se puede ver la guía que utilizo para colocar las piezas en su sitio. Aquellas que en el programa yo marqué en azul, ¿se acuerdan? Como pueden ver, los huecos se tapan con las piezas finales y luego pondremos los ladrillos. Ya tenemos todas nuestras piezas pintadas, así que vamos a proceder a armar. Como ven, la base no la pinté porque no hacía falta, ya que se va a cubrir con las otras piezas. Estoy utilizando el resistor que puse en este envase para que me sea más fácil la aplicación. No hace falta poner mucha cantidad, solo lo necesario en los bordes, sobre todo donde van a ir los ganchos para que no se despeguen las piezas al momento de atornillar. Hacemos que todas las piezas calcen, sobre todo los orificios y las orillas, y nos ayudaremos de pinzas de ropa para hacer presión y mantener las piezas unidas mientras se secan. En lo personal me gustan estas pinzas, pero si la pieza lleva demasiadas capas, uso estas negras ya que las de ropa no me servirían. En este caso, como solo son dos piezas de 3 milímetros cada una, las pinzas de ropa quedan perfectas. Vamos a verificar que todos los bordes queden alineados, ya que a veces al poner las pinzas suelen desplazarse. Ahora vamos a ensamblar las piezas. Como pueden ver, a pesar de que ya se pintó, aún se pueden ver las marcas que hizo el láser, las que marcamos de color azul. En este caso decidí pintar la base con pintura acrílica marrón y los ladrillos con spray, para que haya una diferencia en los tonos del marrón.
Yo utilizo los restos de MDF de los cortes como base para pintar las piezas pequeñas cuando uso aerosoles. Con respecto a la carita, la pinté con pinturas acrílicas. Hice una mezcla de blanco, un puntito de amarillo y otro puntito de rojo y fui mezclando y agregando colores hasta obtener el color que yo quería. Si tienen un pulso terrible como yo, pueden utilizar un marcador permanente para pintar los ojitos, siguiendo las líneas que previamente se habían hecho con el láser. Espero que se pueda ver bien el detalle. También podemos utilizar este tipo de marcadores que tienen una punta muy fina y cubren bastante bien. El único detalle con este tipo de marcador es que primero deben barnizar la pieza si lo van a hacer con un pincel y luego pintar los detalles, ya que si lo hacen después el barniz pareciera que diluye, por así decirlo, la tinta y con el pincel se arrastra la tinta y se mancharía la pieza. Para estos casos es mejor utilizar el otro marcador. Igual ya todo depende de lo que tengas en casa. Con este último puedes pintar los detalles y barnizar después como hice yo. Este marcador lo uso muchísimo para pintar los bordes de las piezas de negro cuando el corte no haya quedado parejo. Entonces con esto se unifica el color, más que todo cuando son detalles pequeños. También puedes utilizar un pincel con pintura acrílica negra y ya eso es a tu criterio. Como ya mencioné, para esta manualidad decidí pintar la base en pintura acrílica de un tono diferente a los ladrillos para que hubiera un poco más de contraste. Y aquí les muestro cómo se pegarían las piezas. Asegúrense de pegar bien los ladrillos. En mi caso no me interesa que queden perfectos porque normalmente no quedan tan alineados en la vida real. Hacemos lo mismo con las piezas que faltan. En el caso del honguito solo deben encajar las piezas, no hace falta pegar los bordes, ya que al momento de pegarlo en la base estas piezas van a quedar sujetas. Entonces voy a terminar de pegar lo que falta y seguimos. Muy bien, aquí tenemos ya todas las piezas pegadas. Pueden ver las guías que nos servirán para alinear las otras piezas. Ahora vamos a pegar las piezas que faltan. Como dije, no necesitamos gran cantidad para que no se salga por los bordes. Igual el exceso lo podemos quitar con un palito de dientes o un pincel. Si queda alguna mancha o algún resto no se va a notar, ya que lo bueno de este pegamento es que al secar queda transparente.
ahora solo resta dejarlo secar. En mi caso yo voy a esperar hasta mañana, pero generalmente ya después de 4 horas está más que listo. Ya tenemos el trabajo finalizado, solo le puse una capa de barniz aquí en los ladrillos y en el honguito. No se lo puse a la pintura negra porque me gusta el acabado que tiene así como satinado. Estos son los ganchos que voy a usar. Tiene que fijarse que la rosca sea un poco más pequeña y que no atraviese la madera. Yo a veces le corto la punta si me sobra un poquito o no lo atornillo mucho, no lo dejo pegado. En este caso, porque elegí estos en forma de L y no es porque con la que tiene la punta redondeada va a pegar aquí en el borde de los ladrillos. Aquí les muestro cómo entraría el llavero con facilidad. Con el otro modelo, el aro del llavero tropezaría ya que el espacio que hay es menor. Voy a poner entonces el resto de ganchos. Otra cosa que hice fue pintar los bordes en los que se haya visto el color del MDF para cuidar que los detalles queden bien. Eso lo hice utilizando un pincel pequeño con un poquito de pintura acrílica. Bueno, entonces voy a poner los otros ganchos y les muestro cómo queda.
y ya lo tenemos listo. Bueno, espero que les haya gustado este primer proyecto. Empezamos con algo sencillo, con pocos materiales y algo que llama la atención. Les recomiendo como siempre que pongan en la parte de atrás el logo y datos de su empresa como teléfono y redes sociales para que la gente pueda ubicarlos cuando quieran algo diferente. Muchas gracias por acompañarme. Si te gustó, no olvides como siempre darme un like, suscribirte y dejarme en los comentarios si harías este lindo portallaves. Nos vemos en el próximo video. Adiós.